No, 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 mentira. ¿Se me escucha bien? Sí, de 10. Sí, Joya. Bueno, papá, te damos gracias por el día de hoy. Te pedimos que podamos aprender. Si no me equivoco, hoy nos habla Fabricio y que podamos aprender lo que nos diga, lo que toca en esta clase y sobre todas las cosas, ponerlas en práctica, que creo que es lo más importante y sobre todo en esto de relaciones con los demás, que a veces no nos cuesta tanto. Y oramos, Pa, para que realmente podamos poner en práctica esto y ser un reflejo tuyo, porque de eso se trata. Y nada, Pa, encomendamos lo que vaya a decir Fabri, lo que vaya a decir el Tincho, y, y que predispongas nuestra mente, nuestro corazón para prestarte atención. Y oramos para que también el Espíritu nos guíe y estemos concentrados en esto, papá. Te damos gracias. Amén. mm, Bueno, muchas gracias por la oración, Lisandro. Voy a darle Eh, yo la bienvenida. Te voy a dar yo la introducción. ¿Sí? Dale. Déjame el privilegio ese para todos los que están. Entonces, esta noche les presento a Fabricio. Él es de Río Cuarto. Es un gran amigo. Hemos compartido algunos viajes juntos, tiempo. La verdad que lo quiero muchísimo. Un tipazo, como diríamos acá en Córdoba. Es un profe del Instituto Bíblico, ahí en Río Cuarto, que hace ya varios años que está un poco a cargo de eso. Además es anciano de la iglesia de una de las iglesias ahí en Río Cuarto, la iglesia del centro, como la conocemos nosotros, de las cinco esquinas, que para los que por ahí quizás no conocen, es la primera iglesia que se estableció, que se fundó de nuestra confraternidad en la Argentina, ¿sí? Ahí en ese lugar, de donde vino el primer misionero que salió de los Estados Unidos que llegó a la Argentina, Carlos Joder, comenzó una obra ahí en Río Cuarto, fundó la iglesia y bueno, ya hace muchos años Fabri está ahí, es anciano de esa iglesia actualmente, y bueno, hemos compartido campamentos y un montón de cosas. Y para mí, Fabri, sabes que te quiero un montón y es un privilegio enorme que hayas aceptado la invitación de, bueno, de tomar la clase de hoy. Así que dicho esto, y seguramente me faltan muchas más cosas que podría decir, ya te dejo el lugar, Fabri, para que vos continúes. Dale. Muchas gracias, Martín. La verdad que entre las cosas que Dios hace nueva son esas relaciones entrañables, ¿no? Recuerdo cuando yo vine a estudiar ingeniería, soy ingeniero, eh, acá a la universidad hubo un tiempo que cuando recibí al Señor me quedé sin amigos, ¿no? Y recuerdo que hubo un momento que estaba muy triste por esa situación y oré al Señor por eso, porque muchas relaciones no pudieron seguir y agradezco a Dios todas esas relaciones preciosas que ha traído, entre ellas Martín, y ahí en Córdoba también tenemos mucho cariño con Denis. Realmente son dos personas que me encantaría poder estar muy cerca de ellos y pasar más tiempo. Así que también para mí es un privilegio. En el año 2000 hice decisión de fe, como que me cayó dirían los chilenos, me cayó el 20 y, y bueno, Dios me abrió los ojos y le reconocí, fui a trabajar a Carlos Paz ese verano y en el 2003 hice por primera vez esta materia, estaba viendo los apuntes hoy. En el año aproximadamente 2007 compartí esta materia con la gente de Tancacha, en el 2019 lo hicimos acá en casa con alguno, en el 2023 lo dimos de nuevo en el instituto, en el centro. Así que hay bastante historia atrás de los apuntes que estamos compartiendo hoy, ¿no? Así que eh, estuvieron viendo algo de relaciones interpersonales. ¿Alguien me puede contar algo de la unidad uno? ¿Qué fue lo que estuvieron viendo? ¿Qué les contó Martín eh, sería el miércoles pasado? Y así también por ahí si hay alguno que no estuvo, que se pueda poner un poco al corriente. Ahí estuve viendo, había un gráfico y qué más. Si tuvieran que decir en
en 6 segundos algo acerca de las relaciones interpersonales. ¿Qué dirían? Y estaba resumido en Mateo 22, 37 al 40, ¿no? El primer y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso había quedado como conclusión. Y en los 60 ya había más definición. En los 60 había mucho más, ¿no? Pero eh, qué, qué hermoso poder pensar en el amor de esta forma. Por ahí pienso como sociedad y un poco lo que uno vivió muchas veces cuando eh, se habla de amor, ¿no? Se piensa en algo totalmente distinto, ¿no? O sea, eh, por ahí muchas veces eh, se ha desdibujado mucho el amor, ¿no? Ese amor verdadero, ese amor ágape, ese amor que viene de Dios. No sé si muchos de ustedes a lo mejor vienen de familias cristianas y por ahí han aprendido y parte del background que tienen es un amor impregnado con lo divino, ¿no? Pero aquellos que no vinimos de un ambiente cristiano, eh, por ahí la verdad que el amor cuesta un montón de entender, ¿no? Incluso por ahí vos decís, ¿dónde está la trampa? ¿Cómo puede ser que alguien sea tan bueno conmigo y, y no esté pidiendo eh, de dónde está queriendo sacar ventaja, por así decir, ¿no? Eh, y creo que es súper importante el poder reflexionar sobre estas cosas, o por ahí en una película de decir, eh, yo qué sé, una pareja se ama y acto seguido, ¿no? Pasan a una escena de intimidad, ¿no? Y va todo muy relacionado a lo físico, a, a cuestiones, ¿cómo digamos?, que desdibujan totalmente lo que es el amor. Y en los 60 segundos que tenían con respecto al amor, que habían visto. Y ahí ya tenemos el principio, la ley, los libros históricos, los profetas, Ujú. poesía, a lo largo de lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Del Antiguo Testamento hasta las epístolas. Bien. Por ahí una de las cosas que por ahí les animo a que compartan y pregunten también si hay algo que no quedan dudas, ¿no? La verdad que es un lindo tiempo poder eh, compartir entre todos. Estaba viendo la figura ahí en la página 6, ¿no? Que dice, la gracia, el amor a Dios y amor al prójimo, que, que pasa de lado a lado toda la historia de la humanidad. ¿Alguien no vio este gráfico? Hay algunos sí que se suman hoy, que se han sumado hoy, Fabri, así que sí es posible que no lo hayan visto. Dale. Bien. Básicamente cuando eh, repasamos, digamos, la historia, no sé, a vuelo de una nave interestelar, de decir, ¿no? Vemos toda la historia de la humanidad, podemos ver ahí en la primera línea como un punto tan solamente. Estoy en la página
6 del apunte, ¿no? Si pasamos así, es tan solamente un punto que ese punto abarca toda la historia de la humanidad. Si bajamos un nivel, ¿no? A nivel de eh, un satélite, ¿no? Vemos 2 puntos. ¿Y qué son esos 2 puntos que vemos ahí? ¿Qué eventos marcan esos 2 puntos? Ah, muchachos, si no responden rápido, hoy nos quedamos hasta las 10:30. Dale, Fabri, El, dale, pa- vos presionalo porque cuesta hasta que arranca cuesta, pero después ya vas a ver que después. Bien, el paraíso y el paraíso perdido, el paraíso restaurado, ¿no? dale, ¿no? Esos 2 puntos de la historia, fíjense que más abajo después se abren y justamente tienen esa referencia, ¿no? El paraíso y el paraíso restaurado. Génesis capítulo 1 y 2 y termina con Apocalipsis 21 y 22. ¿Y por qué vemos tan solamente esos 2 eventos? Porque pasamos tan rápido, ¿no? Que eh, tan solamente nos detuvimos. Luego, a nivel de un avión, ¿no? Que un F-35, eh, vemos que se agrega un tercer evento, una bolita ahí oscura. ¿Qué significa esa bolita oscura? ¿Qué evento refleja? La entrada del pecado. La entrada del pecado, ¿no? Y es ahí en Génesis 3. Y luego, si bajamos otro nivel, ¿no? A nivel de vuelo de pájaro, viendo un poco más de detalles, ¿no? Se agregan varias bolitas más, ¿no? Entran en la foto toda una serie de hechos, pero ya teníamos 3 que conocíamos. Conocíamos, ¿no? El paraíso restaurado y el tema del pecado. Y entre las otras, ¿no? Aparece una que tiene una cruz, indudablemente, ¿no? Que es la venida de Cristo, ¿no? Y la llegada de la iglesia, la entrada de la iglesia en la historia de la humanidad, de esta revelación, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Que se revela ese plan eterno de Dios, ¿no? Hasta los evangelios había toda una expectación, digamos, que iba a estar llegando el Salvador, el Redentor, pero no se sabía cómo iba a llegar, ¿no? De hecho, muchos, eh, como dijeron, no, esto nada que ver, pero realmente Cristo vino y entró sobre un eh, burro pequeño a Jerusalén y bueno, en su partida vino el Espíritu Santo ahí en Pentecostés y en Pentecostés se inicia la iglesia, ¿no? Así que por ahí el inicio de la iglesia podríamos tomarlo desde Mateo o podemos tomarlo también desde el libro de Hechos si queremos, ¿no? Porque ahí propiamente es cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, eh, ahí tenemos más o menos todo el cuadro. Y si bajamos un poquito más, vemos acerca de, por ejemplo, características que se dan en cada uno de estos periodos. Algunos le llaman pactos, otros le llaman dispensaciones, ¿no? Pero son periodos en los cuales se va separando la historia de la humanidad. Y un poco debajo de todo, en los últimos 2 renglones, ven los libros de la Biblia que van abarcando cada uno de estos periodos, ¿no? Para también ir entendiendo un poco de qué hablan cada uno de los libros o los eventos que abarcan. Por ejemplo, en el caso de las profecías,
¿no? Obviamente que hay un mensaje en cada uno de sus periodos, pero muchos de ellos siempre están mirando hacia adelante, o sea, de decir, no sé, fácil hay unas 300, 400 profecías de Jesús en el Antiguo Testamento que están mirando hacia adelante. Uno, si lee varias veces el Antiguo Testamento, uno va a ver que hay toda una expectación del Mesías que ha de venir, de ese descendiente de David que va a tener un reinado por siempre, de ese que va a ser el gobernante perfecto, Una de las ¿no? películas de La restauración de Israel y demás. Sí, perdón, ¿alguien quería decir algo? No, No. no, no, fue alguien que recién se sumaba. Bien, bien, perfecto. Bienvenido. Y hay varios temas a través de la Biblia que ven ahí en el centro en rojo, ¿no? Que la gracia, el amor a Dios y amor al prójimo podemos decir que corren de punta a punta en la Biblia. Otro de los temas que por ahí alguna vez uno puede hablar, yo que sé, un análisis que podemos hacer acerca de la sangre, ¿no? Es decir, partiendo de la sangre de los animales que se sacrifican en el Edén para sacar las pieles, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, ¿no? Hasta la sangre de los creyentes en el último periodo, ¿no? Podemos, pasando por la sangre de Cristo y demás, ahí podríamos hacer también todo un análisis, pero podemos ver la gracia de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo. Ahora estamos hablando de relaciones interpersonales bíblicas, ¿no? Y vamos a estar analizando un poco de eso. Cuando, cuando hablamos de relaciones interpersonales bíblicas, especialmente bíblicas, ¿por qué estamos hablando de relaciones interpersonales bíblicas? ¿Qué le aporta, digamos, a esto el hablar de relaciones interpersonales bíblicas? ¿O por qué pusimos esta materia en el programa, ¿no? En el primer año. Hola, buenas noches. Mauricio, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo es mi nombre? Eh, bueno, voy a romper un poquito el hielo. Me gusta Martín. Eh, no, me acuerdo que en la clase pasada mencionábamos la necesidad, la urgencia que tenía la iglesia de relacionarse de manera correcta. Traíamos a colación esto de que relacionarnos nos vamos a relacionar. eh, sí o sí, lo podemos hacer bien y lo podemos hacer mal. Y de ambos lados hay muchas historias, hay muchos testimonios y todos conocemos, tanto en la Biblia como en la actualidad. Eh, y bueno, justo en la lectura que, que nos habían dado por hoy, eh, Pablo instaba todo el tiempo a los creyentes al amor, a la fe propuesta en obras, a la esperanza, a la obediencia, a la gracia. Entonces, eh, las relaciones interpersonales bíblicas para mí es en gran manera la base de la iglesia o una de las bases, porque si no, cada uno podría vivir su fe de manera individual, eh, como quien dice, correr la carrera solo, pero no es a lo que estamos llamados. Entonces creo que cuando hablamos de relaciones interpersonales, no me acuerdo quién, uno de los chicos seguramente está presente, traía esto de que somos seres sociales y sí o sí vamos a tener esa tendencia a relacionarnos. Eh, ahora bien, eh, lo bíblico hace referencia a que queremos guiarnos bajo un parámetro, digamos, que es lo que el Señor tiene en la escritura, digamos, para nosotros. Así que bueno, un poco creo que esa era la cuestión de por qué se llamaba relaciones interpersonales bíblicas. Muchas gracias. Tal cual, ¿no? Nos vamos a relacionar y
alguien dijo una vuelta que a mí me costó mucho asumirlo al principio, que un buen teólogo, ¿no? Dice que un buen teólogo podríamos decir que tiene buenas relaciones. Él estaba hablando de un poco del matrimonio y decía, si uno es un buen teólogo hay que hablar con, en el caso mío, que tengo una esposa, ¿no? Hablar con mi esposa y con mis hijos, que tan buen teólogo soy, ¿no? Porque la teología nunca fue dada como, digamos, como una materia abstracta, ¿no? Es decir, es la idea que la teología se traduce, ¿no? a la práctica, indudablemente, y bueno, ¿qué más práctica, ¿no? que las relaciones interpersonales, ¿no? Así que ahí vamos un poco aprendiendo, ¿no? De decir, la Biblia tiene mucho para decir en cuanto a nuestras relaciones, ¿no? Justamente ustedes estuvieron viendo de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Un Dios que está en perfecta armonía, Padre, Hijo y Espíritu, un Dios relacional, ¿no? Y a partir de eso también nosotros nos relacionamos, algunos más que otros, pero tenemos eh, esa característica, digamos, de relacionarnos. Y nuestras relaciones también tienen una gran potencialidad, ¿no? para ser de bendición y para, ¿cómo digamos?, para dar testimonio de una vida transformada, ¿no? Es decir, eh, esta relación de Cristo y su iglesia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, realmente si logramos una unidad y un acercamiento y un amor tan profundo, podemos estar testificando, ¿no? Claramente de ese amor, ¿no? Le estamos dando una muestra a este mundo de, de lo que Dios ha diseñado, ¿no? Y de todo lo que podemos llegar a, a perdonar, a amar y a complementarnos con otras personas. Así que también hay ejemplos de amistades entrañables, ¿no? Pensando por ahí en David y Jonatán, por ejemplo, de decir esas amistades que están por encima de los intereses, ¿no? Por así decir, Jonatán si hubiera sido un interesado de decir, che, David es la competencia, ¿no? Y no, justamente él pudo ver que David era un hombre de Dios y lo apoyó y lo cuidó y lo amó como a sí mismo. Y Dios nos conceda muchas de esas relaciones. Entiendo que cada uno de nosotros tenía como tarea para, para identificar 3 relaciones que queríamos mejorar. ¿Hicieron esos deberes? ¿Están pensando en esas 3 relaciones? Vayan Sí, teniéndolo ahí presente porque creo que todos siempre tenemos relaciones en las cuales podemos mejorar y por ahí necesitamos meditar leyendo la Biblia en estas relaciones para por ahí ver nuevas formas de posicionarnos eh, y poder ver la gracia que podemos llegar a tener en cada una de las situaciones, ¿no? Por ahí después podemos llegar a volver, en algunos conceptos se van a ir hablando, se van a ir viendo, pero también tengamos presente que en esta materia es la idea que podamos avanzar y crecer eh, en, en las relaciones que por ahí se nos complican. Bien, ahí vamos a la unidad 2. Ahí en la primera parte tienen ustedes eh, el primer cuadrito, ¿no? Eh, ahí hablando del paraíso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo se veía el amor y la gracia en el paraíso? Era, vale, tu pregunta, ¿no? Al inicio.
Sí, estás muteada, Valeria, pero sí. eh, Génesis 1 y 2, Perfecto. como Bien. ¿Cómo se veía el amor y la gracia ahí en Génesis 1 y 2 o el paraíso, la primer bolita que veíamos de la gráfica? Bueno, para mí, cuando Dios ya creó todo, o sea, creó bueno, Adán y Eva, obviamente, pero, o sea, como que ya lo tenía todo preparado. O sea, ni siquiera, como que sin merecerlo, ya él, ya con el amor que nos tiene, ya lo había creado y encima proveyó todo. O sea, para que tuviera para comer, para todo. O sea, ahí para mí ya demuestra eso. Ujú. ¿Y qué hizo el hombre para merecer eso, Sime? Nada. Nada. Sí, sí. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque por ahí también es, es un hilo conductor a través de toda la Biblia. ¿Qué hemos hecho para merecer las cosas buenas que tenemos, ¿no? Como dice Efesios, es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia que recibimos. Y fíjense que esa gracia arranca en el Génesis. No merecíamos, dice que, ¿alguien recuerda cómo se puede traducir Edén? ¿Qué otra palabra podemos usar para decir Edén o algún sinónimo de Edén? Creo que paraíso. Paraíso, bien. Yo he escuchado huerto. Huerto, bien. Lugar de deleite, ¿no? Fíjense que cada vez que Dios miraba y observaba, dice que era todo bueno en gran manera, ¿no? Es decir, le, ¿le ha pasado a ustedes que por ahí, no sé a quién le gusta a lo mejor un jardín y van a un lugar que lo ven al jardín que está en armonía, está bien cuidado, está perfectamente regado, está verde, precioso, algo que es sumamente bello, ¿no? O por ahí cuando vemos algún paisaje en la naturaleza y uno ve que es algo bello en gran manera. Esa es la definición, ¿no? del, del Edén, ¿no? Sin espinas, ¿no? Sin eh, un clima, como digamos, un clima muy agradable. Por ejemplo, algunos de nosotros veo que estamos bastante abrigados por ahí, ¿no? Eh, tenemos frío, ¿no? Pero en ese tiempo la atmósfera era otra cosa que colapsó todo ahí en Génesis 9, en el diluvio, ¿no? Y cambió totalmente el clima de nuestro mundo. Pero en Edén la cosa era perfecta. Entonces, sin merecerlo, Dios nos regaló absolutamente todo. Hay muchos, incluso animales o vegetales que se han extinguido, pero en ese momento estaban todos presentes, una variedad mucha más amplia que ahora. En los libros, si hay alguno que está estudiando biología o demás, le llaman la explosión cámbrica, ¿no? Donde aparecen todos los filos, todas las familias, todos completos, ¿no? Y algunos autores, incluso que no son cristianos, le llaman la explosión cámbrica, ¿no? Es decir, ¿de dónde salió? No sé, pero ahí estaba todo. Y, y eso era bueno y bello en gran manera. Bien, ¿recuerdan ahí en Génesis 3 la bolita negra que aparece? La tercera, eh, ¿cómo podemos ver amor y gracia allí? Pienso en cuando Dios los cubre con
con la piel de un animal, no me acuerdo ahora exactamente, pero pienso que ahí se ve también gracia y amor y cuidado, digamos, de alguna manera también. Ujú. ¿Qué es lo que merecía el hombre ahí? Ceci, ¿qué merecía el hombre Y ahí? la muerte, digamos. La muerte, Ujú. ¿no? La retribución, la paga por el pecado es muerte. Ahí, Muy buen aporte. ¿Qué más podemos ver ahí en la pérdida del paraíso, en Génesis 3 acerca de gracia? Yo Perdón, pienso cuando que en vez de estar con el pecado, o sea, porque cuando comieron el fruto iban a tener vida eterna, o sea, y en vez de estar con eso, o sea, viviendo así, es como que él dijo, no, chau, apártense para no estar viviendo mal, sería. Para mí eso es gracia también. ¿Qué hubiera pasado si el hombre se enfrenta con el pecado a la santidad de Dios? ¿Recuerdan ustedes Isaías 6, cuando Isaías ve a Dios y dice, ay de mí que me muero, ¿no? Y todos los que en las distintas, o creo que Éxodo 19, ¿no? El pueblo estaba aterrorizado cuando el monte Horeb temblaba, ¿no? Que se manifestaba la gloria de Dios. Realmente, para los pecadores, estar en la presencia de Dios es algo terrorífico. Creo que la yo gracia también surge ahí cuando ya les pone la solución inmediatamente, los echa con la solución, ¿no? Que es la venida de Jesucristo. Y también la oportunidad de seguir en contacto con Él a través de los sacrificios que comienzan, ¿no? Si bien no era lo ideal, pero Dios mantiene un contacto con el ser humano a través del sacrificio y esa es su gracia también. Bien, bien. Qué lindo verte, Gabriela. Gaby, vos decís que cuando los echa con el sacrificio de Cristo, algo así. Algo más Con una puntual solución, con ya una la solución, misma vez eso. ya les dio la solución años después, que vendría años después, ¿no? Exactamente, ¿no? El famoso 3:15. Algunos le llaman el protoevangelio, ¿no? ¿Alguien puede leer Génesis 3:15? habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Ujú. Y fíjense, ¿no? Tu simiente o el descendiente eh, es en singular. Y es súper importante ese singular porque ese singular es Cristo. No puedo pararme mucho ahí, pero la gracia de Dios es justamente esa promesa, ¿no? Está ahí implícita, ¿no? En la descendencia de la mujer. Bien, ¿qué más podemos ver en cuanto en Génesis 3 de la gracia de Dios? Hay perdón, una más que estoy pensando que, Tommy había levantado la mano. Tommy, sí, eh, hay un detalle que a mí me vuela la cabeza cada vez que lo leo. El año pasado leímos mucho Génesis 3, eh, y es que cuando, cuando pecan Adán y Eva, cuando peca el ser humano, peca frente a un Dios omnisciente y omnipresente, que tranquilamente se podría haber aparecido con una llama de fuego, haber consumido por entero el Edén y, y castigarlos o matarlos ahí instantáneamente o avergonzarlos de manera total, pero se presenta de una manera muy tierna. Dice que a la hora en la que Dios habituaba a pasear, y cuando hablaba de esto de deleite, me acordaba de que para Dios era
tan deleitable, no sé si se dice así, pero de tanto deleite el Edén que él se paseaba, él caminaba. Y cuando pasa esto del pecado, Dios viene también paseando, no viene corriendo a acusar o a tirar con algo, el rayo cual Zeus, sino que viene paseándose al encuentro del hombre, como solían hacerlo, y le pregunta, ¿dónde estás? Y, y es la pregunta del Señor diciendo, ¿dónde estás? La que hace que el corazón de Adán se mueva y, y ahí confiese su pecado. Eh, el Señor lo confronta, eh, después pasa lo que todos sabemos. Pero es esa pregunta en la que para mí se viste de gracia y de misericordia. El dónde Ujú. estás. Y hoy es lo mismo. Hoy yo peco y el Señor me pregunta de vuelta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Sí. ¿Por qué te corriste del lugar donde estabas? Yo creo que Tommy, ahí veo la gracia. es hermoso lo que estás diciendo y permitime cambiar un poquito las palabras. ¿Quién busca a quién? Lo pondría así, ¿no? ¿Quién busca a quién? ¿El hombre busca a Dios o Dios busca al hombre? Es Dios, siempre primero Dios Dios. busca al hombre, ¿no? Eh, Yo creo que el nuevamente fin de pensando en Efesios, ¿no? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos vio. Edinson quería agregar algo ahí, creo. Sí, simplemente digo que como se escucha así, de la creación del hombre, el hombre fue creado para tener amistad con Dios. Entonces, digo, creo que de ahí también parte el hecho, digo, de tener esa comunión, ese diálogo con el hombre, ¿no? De Dios con el hombre. Y que, bueno, eternamente nos ha buscado. Amén, amén. Bueno, y podríamos seguir hablando de, de otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de decir Dios, la gracia de Dios de que puedan seguir multiplicándose, o por ejemplo, eh, el señorío del hombre sobre la naturaleza fue preservado, ¿no? Y el mandato de Dios, ¿no? A señorear y reproducirse también, eso se mantuvo. Y podríamos hablar de algunas cosas más, pero vamos a avanzar, así, así seguimos viendo algunas otras cosas. Bien, ¿qué podemos decir de la restauración del paraíso? ¿Qué podemos ver de amor y gracia en la restauración del paraíso? ¿Cómo vemos las relaciones allí también? Si tienen el gráfico ahí a mano, estamos ahora viendo la última bolita, ¿sí? Ujú. Yo creo que es restaurado, creo que es restaurado con la venida de Cristo. Ahí comienza la restauración del paraíso, Ujú. las promesas que vendrán después. Hola Fabri, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un Hola, ¿qué gusto tal, verlos, Fabio? saludarlos. Me encantó, bueno, ahora estoy viendo Apocalipsis 21, que es uno de los pasajes que dice ahí el gráfico, y me encanta el subtítulo, que entiendo que es agregado, pero todo, tanto el primer subtítulo que dice un cielo nuevo y una tierra nueva, y después un poco más abajo dice la nueva Jerusalén, me hace pensar mucho en 2 Corintios 5:17 y empieza diciendo esto, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces como esta, voy a decirlo así, me perdonen, pero esta tendencia del Señor a renovar las cosas, a hacer todo nuevo, es parte de su gracia. Y lo vivimos nosotros en este momento en el que estamos, en esta etapa de la historia, pero también lo vamos a vivir de una manera vamos a decir, plena y perfecta en cuando Él vuelva a buscarnos. Entonces,
nada, esto de lo nuevo, de que el Señor hace las cosas nuevas, es una imagen preciosa de su gracia, me parece, ¿no? Tal cual. También hay eventos de juicios previos que alguien una vuelta decía, ¿no? Por ejemplo, de decir, nosotros vemos, eh, hay muchos hermanos que hoy en día por ahí podemos estar más en contacto o menos, pero hay hermanos que están perdiendo la vida hoy en día por ser cristianos, ¿no? Estamos orando por muchos de ellos. Y eh, cuando vemos todos esos actos tan dolorosos hacia nuestros hermanos, vemos que también Dios en su amor para con sus hijos, ¿no? Va a dar la justa retribución a aquellos que realizan tales persecuciones y demás, ¿no? Y, y por ahí la sangre de los justos dice que reclaman, recuerdan ustedes cuando es confrontado Caín, ¿no? Dios qué le dice, che, la sangre de tu hermano reclama, ¿no? Lo que has hecho, ¿no? Y eso reclama un pago. Y si no está Cristo para pagar eso, ¿no? Esa sangre va a demandar a aquellos transgresores, ¿no? Y dice que no va a haber más tristeza, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor en esa nueva creación. Y creo que también para cada uno de nosotros es, pensaba en el misa en este momento, en el dolor, ¿no? De decir, qué, qué hermosa esperanza, ¿no? De decir, no pasar por esas experiencias eh, ya no más, ¿no? El amor de Dios es por un tiempo, dice que Cristo, teniendo presente todo el gozo futuro, encaró la cruz, ¿no? Ese momento en el cual lo humillaron, lo golpearon y finalmente lo terminaron matando. Pero todo ese proceso al Calvario fue un proceso agónico, ¿no? Pero pudo pasar por todo eso porque tenía presente, ¿no? También eh, el, las glorias futuras que venían, ¿no? El paraíso. Y creo que para nosotros ahora también es de tremenda gracia porque nosotros sabemos que el disfrute, podemos disfrutar un montón de cosas acá, pero verdaderamente la fiesta va a ser allá y esperamos ese momento que va a ser glorioso, ¿no? Y también pensando nuevamente en Génesis 3, que se arruinó todo, y vos decís, Dios lo hizo perfecto, nosotros lo arruinamos y Dios lo restaura nuevamente, ¿no? Ese proceso se cierra, ¿no? La historia. ¿Y qué diferencia hay entre Génesis 1 y 2 y Apocalipsis? Hay 21 y 22. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Como que el hombre ya no lo puede dañar. Bien, ya no podemos echarla a perder, sería tal cual, ¿no? Eh, ya Satanás ha sido encarcelado, ya ha sido apresado, condenado, nunca más. Él y todos sus seguidores. Y nosotros vamos a tener una fe probada, que en Génesis se prueba, ¿no? El carácter de Adán y Eva, ¿no? Y, y se encuentra que fallas, ¿no? Pero nosotros a través de Cristo somos aprobados, ¿no? Y vamos a estar allí con unas vestimentas especiales. ¿Qué son las vestimentas de Apocalipsis? Hay
que vamos a tener los santos. Dice que vamos a tener, son las obras justas, ¿no? Esas son las vestiduras apropiadas para estar en la presencia de Dios, ¿no? Y pensando nuevamente en los términos de Efesios, ¿no? Dios puso delante de nosotros buenas obras para que anduviéramos por ellas. No recuerdo bien la cita. Si alguien lo recuerda, lo pasa, pero esas buenas obras que Dios puso, ¿no? De antemano para que anduviéramos en ella. Y esas van a ser nuestras vestiduras, ¿no? Nuevamente, las vestiduras las provee Dios, ¿no? Nosotros no tenemos capacidad de proveernos la vestidura adecuada para estar delante de Dios. Pero fíjense que en Génesis 3 Dios provee vestiduras porque las hojas creo que, como es de higuera, ¿no? Además de marchitarse, ¿no? Cualquier viento la puede volar o son muy ásperas. No sé qué se le ocurrió usar una hoja de higuera, ¿no? Pero no era para nada la vestimenta adecuada. Bien. ¿Alguien encontró el versículo? Efesios 2:10, muchas gracias. Vale. Entonces Dios nos ha dado esas buenas obras para que anduviéramos en ellas y esas son las vestiduras que vamos a tener en las cenas del Cordero. Bien, continuamos. La restauración del paraíso. Bien, ¿qué podemos decir entre la historia que transcurre desde Caín a Noé? Perdón, Fabri, me quedó un puntito de lo que dijiste recién, ¿no? Génesis habla de que cuando ellos se dieron cuenta de su desnudez se taparon con hojas de higuera, pero después Dios, y ahí vemos la gracia, les dio pieles de animales, ¿no? Cosas que ellos quizás ni se imaginaban que podían usar eso. Dios les dio eso, que es un poco más suave. O sea, la gracia la vemos hasta en esas pequeñas cosas, ¿no? De Dios proveerle algo mejor, ¿no? Para que dentro de todo lo que tenía que ver su pecado y su dolor, pudieran cubrirse, ¿no? De su vergüenza de una mejor manera. Perdón, ahí ahora. Sí, sí. Y un poco siguiendo esa idea, Martín, fíjate que Dios derrama sangre, que es un tipo de la sangre de Cristo, ¿no? Que va a cubrir nuestro pecado, ¿no? Y hasta ese momento no había entrado, no había habido derramamiento de sangre. Y Dios está dispuesto, ¿cómo digamos?, a atentar contra cosas preciosas que Él había creado, ¿no? Y usarlo con el propósito de cubrir nuestra vergüenza. Que por ahí a nosotros nos cuesta entenderlo, pero por ejemplo de decir, por ahí nosotros, yo qué sé, por ahí a lo mejor uno hace una manualidad muy bella y, y por ahí cuando uno construye eso, yo qué sé, puede ser una cerámica o uno hace un mueble o demás, y por ahí no está tan dispuesto a que eso se rompa o a dárselo a otro para beneficio. ¿Me explico? O sea, de decir, supónganse, a mí, yo qué sé, acabo de hacer una biblioteca acá en la oficina y tuviera que dar esa biblioteca a otro. Y como decir, che, ¿y no se podrá otra cosa? ¿No? Pero Dios da algo precioso y está dispuesto a sacrificar eso que finalmente va a ser su propio hijo, ¿no? El que se sacrifica para morir por nosotros. Bien. Pero está bueno porque cuando más vuelta le demos a esto, vamos a ver más coherencia en toda la historia de amor, de relación, y vamos a entender en mayor profundidad cuánto estuvo dispuesto Dios a comprometer de sí mismo para relacionarse con nosotros,
para mostrarnos su amor y para guiarnos, para restaurarnos. Es impresionante. Bien, la historia que transcurre desde Caín hasta Noé. ¿Qué podemos ver ahí? Pasan cosas, ¿no? Pasan varias cosas ahí. Puede ser que el hombre ahí se manejó por sus propios medios, Ujú. pero ¿Todos? sin escuchar a Dios. Digo. ¿Todos los hombres se comportan así o hay alguno que resalta No, para claro, bien? no, y bueno, Noé, Abraham, Moisés, Ujú. ellos sí lo escuchaban. Bien. ¿Y cómo vemos la gracia de Dios y el amor allí? Que después en el Nuevo Testamento dice que Noé fue pregonero de justicia, o sea, como que él lo llamó al arrepentimiento. Ujú. Aunque reinaba la maldad, igual Noé, no lo dice en Génesis, pero después lo dice en el Nuevo Testamento, ¿no? Tal cual. ¿Por cuántos años pregonó? ¿Por cuántos años predicó Noé? Un montón, serán un montón. No sé en qué parte del Nuevo Testamento está, pero 120 años. 120, 120. 120. Eh, por ahí también muchas veces se suele usar eso para animarnos en esos procesos aparentemente infructuosos, ¿no? Ahí entre la conciencia y el gobierno humano cada vez se pone peor, ¿no? Como que el ser humano involuciona, no se acuerda de nada de todo. Y sin embargo, Dios siempre va buscando el remanente, va buscando los fieles y los va acompañando y les va pidiendo que, les va dando responsabilidades, ¿no? Y cosas para hacer. Pero siempre está buscando a aquellos que Tal cual. estén dispuestos, que eran poquitos, ¿no? Porque en realidad la conciencia humana se vuelve muy, muy perversa en ese periodo. Tal cual. Sí, también se ve que les dio tiempo también para que se arrepienta, pues 120 años por ahí no es lo mismo en ellos para nosotros, ¿no? Porque ahora medimos distintos los tiempos, pero les dio tiempo antes de mandar el diluvio. Sí. Y fíjense Y que también, Dios... ay, Sí, perdón. adelante. No, pensaba también en que también es gracia y amor el hecho de que Dios siga insistiendo con el ser humano a través de la familia de Noé, en este caso, de decir, bueno, no voy a destruir a todas las personas, sino que voy a hacer pacto con una familia. Y bueno, esto también es amor y es gracia. Ujú. Fíjense que ahí en el diluvio también provee un medio de salvación, ¿no? Viene el castigo, viene el juicio, viene el exterminio, pero también Dios provee un medio para salvación y que todo aquel que quería tomar estaba abierta la puerta. Hay un momento que la puerta se cierra. ¿Quién cierra la puerta del arca? Dios. Dios. Dios cierra la puerta del arca, ¿no? O sea, Dios establece cuando ya no hay más tiempo de acceder al arca, a la salvación. Pero Dios, ¿quién le da los planos del arca a Noé? Dios. Dios. No sé si alguno de ustedes sabe algo de náutica o demás, pero cuando se analiza una embarcación, normalmente hay una relación entre el largo de la embarcación y el ancho, ¿no? Por el tema de que la embarcación no se dé vuelta, digamos, que tenga las proporciones justas
eh, para flotar. Y el arca tiene la relación perfecta, ¿no? Por ahí si uno quiere que sea un barco para navegar, por ahí la punta se hace fina, se pone un motor y se trabaja un poco en las relaciones, pero la relación perfecta para que algo flote la tiene el arca, ¿no? Por ahí podríamos hablar un poquito del centro de gravedad y algunas cosas, pero básicamente eh, el arca está perfectamente diseñado. Pero bueno, es diseño divino. A uno como ingeniero le gustan esos detalles técnicos, digamos, que por ahí hacen al- a la obra de Dios eh, en la tierra. Entonces, vemos que parte de la gracia es que no destruye a todos, ¿no? Queda un remanente. Y la humanidad, después del diluvio, ¿se porta bien? Fabri, tengo una duda respecto antes de pasar a lo siguiente. Viste Sí, Lisa. que habla como que, si no me equivoco, dice los hijos de Dios acá la palabra, pero es como, serían como los ángeles que tuvieron relaciones sexuales como con las mujeres. Y bueno, también en el libro de Enoch, que no está en la Biblia, no está en el canon, pero habla un poco de eso, de todo eso. Y se me hace como raro entender cómo capaz, no sé si como a ver, es como difícil de explicar, pero como que culpa de esos ángeles, nosotros también capaz nos vemos perjudicados o entramos todo como en el mismo nivel. Me cuesta entender eso de que capaz como humanos y no como, digamos, como ángeles, que siento que capaz el ángel es alguien que fue creado directamente para adorar a Dios, como que es raro, pero es como que culpa de ellos, digamos así, porque no es que somos todos santos. eh, Como que ellos se pusieron a echar más moco y agarró Dios y dijo, "Bueno, los inunda todo". Como que se me hace muy raro eso, o me genera duda. Sí. Creo que eh, ¿hiciste vida espiritual, Lisandro? No, es mi primer año. Ah, pero la materia al principio, bueno. Pero básicamente está muy bueno lo que traes porque por ahí muchas veces cuando vemos las estrategias con las cuales, ¿cómo digamos? Eh, estrategias con las cuales tratamos con nuestro dolor y con el pecado. Fíjense que Adán y Eva, a mí me encanta, Adán es un genio, ¿no? Sí, ¿qué pasó, Adán? Y, ¿viste? La mujer esa que vos me diste, ¿no? O sea, inmediatamente le echa la culpa a la mujer. ¿La mujer a quién le echa la culpa? La serpiente. A la serpiente, ¿no? Y la serpiente mira así y no tenía a quién culpar. Y después Dios va repartiendo, ¿no? Las culpas para cada uno y el castigo. Y ahí no me olvido de tu pregunta, Lisandro, ahí llego. Y después, che, tenemos un problema, estamos desnudos, estamos conscientes del problema que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Y le vamos a pedir ayuda a Dios. No, ellos con sus propios medios buscan hojas y se tapan. ¿Era perfecto eso? No, Dios provee lo correcto para después cubrirse. Y fíjense que muchas veces cuando nosotros no vamos a Dios, buscamos otras formas. Y la sociedad actualmente, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de cartas astrales, eh, registros akáshicos, eh, no Sí, sé, mucho. constelaciones, hay un montón de cosas, pero básicamente es, si nosotros no reconocemos a Dios, buscamos formas con las cuales interpretamos nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, una vuelta a mí me pasó que estábamos viviendo y veo una casa muy humilde, casi medio tapera, y había una cola de gente que había casi, no sé, pero 30 metros de cola. Y yo digo, che, ahí deben estar haciendo entrevista de trabajo, algo de eso, que haya tanta gente.
Y no, era un brujo que estaba de visita en la ciudad y que como que estaba atendiendo. Y volviendo a esto que comentaban de los ángeles y demás, es por ahí, o sea, de decir, nosotros empezamos a hacer pactos cuando no queremos someternos a Dios, ¿no? Comenzamos a relacionarnos con la parte oscura, ¿no? Para lograr favores, para lograr protección, ¿no? Porque, por ejemplo, todos estos sacrificios de quemar chicos, eh, ¿no? Los altares, ¿no? Hay una cuestión espiritual atrás, ¿no? De buscar favores. Y esto de tener relaciones con ángeles y demás, todas estas cuestiones tienen una connotación espiritual. Fíjense en cuando hablamos de Diana, pensando en Éfeso, ¿no? Que también, o sea, era un gran burdel también, porque estaba la connotación sexual en medio de esos ritos, ¿no? Porque también a través de la sexualidad se logra una intimidad, ¿no? Eh, con la otra parte. Entonces, eh, la Biblia no da mucha información al respecto de eso, pero sí hay principios de decir eh, algo muy claro, de decir, Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente, ¿no? Pero nosotros tenemos la responsabilidad moral de nuestros actos, o sea, de decir, por ahí a lo mejor pensando, por ejemplo, en José, en Egipto. José es un ejemplo precioso de lo que sí se debía hacer, o sea, de decir, la mujer de Potifar, ¿no? Se quería acostar con él, ¿no? Y él pasa la vergüenza de salir desnudo antes de ceder. Fíjense que José salió aprobado, pero esta gente que tuvo relaciones, estuvo dispuesta a relacionarse con cuestiones oscuras, ¿no? Que muchas veces, especialmente cuando estamos en algunos lugares, cuando hay problemas espirituales serios es porque se han abierto puertas, ¿no? Se ha accedido a tener relación eh, con espíritus, relaciones del tipo de consultas, del tipo de pedir favores o cosas por el estilo. Sé que me desvié bastante, pero no quería dejar sin responder. No sé si respondí la pregunta, pero básicamente toda la Biblia habla de la responsabilidad del hombre y del justo castigo de Dios por la transgresión del hombre y que no le podemos echar la culpa a, a Satanás o a algún espíritu de las cosas que suceden, ¿no? Dios provee todo lo necesario para, para que podamos resistir, o sea, de decir, si nuestros padres en Génesis y si nosotros ahora pensáramos en todo lo bueno que ha hecho Dios por nosotros y por todos sus sacrificios, no nos comportaríamos muchas veces de la forma que nos comportamos. Seríamos mucho más fieles, no transgrederíamos límites que Dios puso, ¿no? Ese límite de no tomarás del fruto de ese árbol era para protegernos a nosotros. Y hoy en día Dios también nos dice lo mismo, ¿no? No pasarás ese límite porque es una protección para nosotros. Y muchas veces nosotros nos encontramos pasando, ¿no? Ese límite. Eh, Dios en su paciencia lo permite, pero no es algo que Dios apruebe. De hecho, Dios envía castigo, y no solamente para el hombre, sino también para las huestes espirituales que se rebelan al plan de Dios y que quieren influir y hacer cosas, ¿no? Vemos también que nosotros sin Cristo somos enteramente operativos para el enemigo.
¿Puedo hacer una acotación? Sí. Hay una palabra que no sé en este momento bien dónde está, que dice que la voluntad o la tendencia del hombre es de continuo hacer el mal. Ujú. Acá Exacto. en este cuadro, en el display este de la historia bíblica, se ven, es como un muestrario de ejemplos de situaciones que podemos pasar todos, ¿sí? Todas las personas somos distintas, y ver cómo Dios nos saca de cada una de ellas, pero entender que lo bueno que podamos tener nosotros es el Señor Jesucristo. O sea, nosotros ya venimos, lo mostramos desde el principio que venimos y elegimos mal. Y si elegimos bien es porque Cristo intermedia o nos enseña cómo se hace lo correcto. Este, y ver a través de los siglos que la misericordia no se apagó nunca. Tal cual. Hay un pasaje que dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? Realmente Yo no sé si Dios... aporta, si aporta algo el hecho, digo, de que, por ejemplo, digo, de lo que se estaba hablando anteriormente, que creo que no te fuiste todavía, de que desde el momento que el hombre tiene conciencia de saber de lo que está bien o está mal, digo, ahí ya hay responsabilidad, digo, ¿no? Por ejemplo, volviendo, digo, a lo que estabas planteando, digo, sobre los ángeles y eso, digo, que no sé el nombre del muchacho que estaba planteando, digo, ya hay una responsabilidad del hombre, porque sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tal Lisandro, cual. Bien. Cualquier cosa, Lisandro, si queda alguna duda, después lo seguimos en privado y son temas que por ahí uno tiene que prepararlos un poquito. Avanzamos. ¿Recuerdan lo que dice ahí Proverbios 14:12? No me acuerdo. Estoy en la página 8. Busca ahí si querés. No, no sé qué está. Hay Hay camino camino que al hombre, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿qué significa eso? Norín, Ahí creo, dale. ahí creo que, no, que habla viene hablando Proverbios del libre albedrío. Digo, nosotros podemos decidir el camino que nos parece que está bien, pero digo, siempre son equivocados, digo, porque en realidad, digo, no conocemos el fin. Dios sí. Tal cual. Qué hermoso cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Él es el camino. ¿Quién define cuál es el camino correcto? eh, para cada uno de nosotros. Dios lo define, ¿no? Y creo que esa es una gran lucha para nuestros egos, ¿no? Porque queremos hacer lo que se nos antoja. Esa es nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, creemos que vamos a lograr más o tan solamente revelarnos, ¿no? Es decir, eh, a nosotros, creo que cada uno, muchos de nosotros tenemos hijos o hermanos o alguien que, si vos le decís blanco, te dicen negro, ¿no? Eh, y porque hay una disposición, ¿no? Que de, de llevar la contra, ¿no? Por ahí vemos papás que hacen a los niños que los manipulan con la psicología inversa, pero básicamente es esa naturaleza humana, ¿no? De querer, no, yo voy con mi camino. Y eh, ¿cómo se aplica? ¿Qué tiene que ver con el hombre de hoy esto?
que el hombre escoge su propio camino, ¿no? La humanidad ha escogido su camino y ha escogido alejarse de Dios, ¿no? Eh, la ciencia demuestra que hay un Dios creador que ha creado todas las cosas, ¿no? Y la humanidad entera ha decidido creer en cosas eh, eh, que niegan a Dios porque no están dispuestos a aceptar ese señorío de Dios. Para Y hay cerrar, una para no hacer parte, tan largo, sí. hay una parte ahí en las cartas que no lo puedo encontrar el versículo, pero dice que es un propio de los hombres de los últimos tiempos, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno, o sea, tienen la inversa de lo que todo lo de Dios sería lo malo, Ujú, y te encontrás con personas que vos hablas de Dios y es como que hasta uno a veces piensa que está haciendo algo malo hablando de Dios. Y como que ahora hay que pedir permiso para hablar, como si fuese algo malo. O nos hacen creer a nosotros que es algo malo también. Entonces a sí. veces es tan fuerte la presión. O pensando en términos de Romanos 1, ¿vale? Cuando, Romano. cuando habla de que no solamente hacen las cosas mal, sino que se complacen con aquellos eh, que hacen esas cosas malas también, ¿no? Que, como Serena, digamos, como, ¿eh? Serena levantó la mano, perdón, Pablo, porque yo no sé si vos los ves, pero no No, estás con vos, entonces no lo ves, te tiro el dato. dale. Sí, sí, no, era lo que estaban hablando recién, eso de que es un reto muy grande, me parece, para esta generación que eh, promueve mucho el individualismo, me parece, o a la mujer un poco más el tema del empoderamiento y de que nosotras podemos solas, alejando al hombre, ¿no? Sacándolo del lado de la mujer. Eh, y bueno, nada, siento que para las mujeres también me parece que debe ser un poco más complicado aceptar eso de dejarlo en las manos de Dios y hacer caso a sus planes sin querer buscar nuestras maneras. Tal cual. Y por ahí he escuchado mujeres que hablan, aún no cristianas, diciendo eh, del empoderamiento, digamos, de la mujer, ¿no? Por ahí, cómo tienen que las mujeres hacer frente a cosas que naturalmente eh, se les complica un montón sin la ayuda, ¿no? Que lo mismo se aplicaría para el hombre, ¿no? Es decir, Dios hizo ayuda idónea y, y es tan necesario. Y Dios conceda que en estas relaciones interpersonales bíblicas podamos volver a ese modelo que Dios ha hecho y podamos ver la gracia, el amor en todas las cosas, ¿no? Ahí estoy viendo, para terminar, vamos a ver cuál es la relación entre la fe y el amor de las lecturas previas. Con esto vamos a cerrar. ¿Qué relación hay entre la fe y el amor en las lecturas? Recuerden que la tarea, las lecturas ahí decía buscar relaciones entre el amor, la fe, la obediencia. Alguien escribió Bien, algo, encontró algo. ¿Habrá tiempo para leer unos 10 rengloncitos? dale. Bueno, yo, bueno, leí todas y, bueno, para mí todos los versículos hablan del amor. Voy a decir algo muy básico, ¿no? No es nada que no sepan.
todos hablan del amor y de la fe, me pareció a mí. De la obediencia no lo nombra así como con la palabra obediencia, pero sí habla de que podemos cumplir muchas reglas, leyes, ahí en Corintios 13, por ejemplo, mandamientos, pero que sin amor son vacíos. Es decir, bueno, obediencia sin amor no es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es Ujú, una relación. Y por otro lado, si aplicamos el amor, o sea, amar, nos lleva a obedecer directamente los dos primeros mandamientos, o sea, amar a Dios y al prójimo. Y bueno, eso en cuanto al amor, ¿no? Y la fe en relación con la obediencia, encontré que podemos obedecer cuando creemos, cuando confiamos, o sea, cuando tenemos fe. Si no, de otra manera sería como cumplir en automático. Eh, Confiamos y esperamos porque tenemos, bueno, esa esperanza de que hay alguien allí eh, con las características que nos nombra la Biblia, ¿no? De cómo es Dios, que nos ama, nos ayuda, nos corrige, nos espera, cumple y no falla. Entonces, bueno, eso encontré en cuanto a la fe y la obediencia, que, bueno, puse como una conclusión en lo último de esas dos cosas. Con amor obedecemos, o sea, aplicando el amor obedecemos. ujú. Y creyendo, o sea, teniendo fe, obedecemos también. No es al revés, que obedecemos y tenemos fe y tenemos amor, sino que empezamos con el amor y la fe y así podemos obedecer, digamos. Bueno, eso es lo que yo encontré. Bien, muchas gracias, Vero. Fíjense que ahí en 1 Corintios 13 habla que el amor es mayor que la fe. ¿Por qué es mayor que la fe el amor? El amor tiene que ver con el ser, con la persona con lo que sos, ¿no? También. No con lo que haces ni con lo que sabes, sino con ser. Porque la fe hay un momento que va a dejar de ser, ¿no? El amor, Dios es amor y lo va a seguir siendo. Nosotros ahora andamos por fe, pero hay un momento que esa fe se va a cumplir y va a estar el Señor. Eh, por la fe entramos a la vida cristiana, pero permanecemos por el amor. Dice que es el vínculo perfecto, ¿no? El amor. El amor es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, es algo sobrenatural en nosotros. O sea, nosotros no sabemos cómo amar perfectamente. Eh, Somos egoístas, somos perezosos, somos interesados. eh, Podemos tener un montón de características que van en contra de un amor perfecto, pero a través del Espíritu Santo nosotros podemos amar, ¿no? Dice ahí en Efesios 3:17 que habite Cristo por fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en el amor, ¿no? Que ese amor que Dios nos ha mostrado vaya creciendo en cada uno de nosotros. Creo que muchas personas en nuestras vidas nos han demostrado un amor superior, ¿no? Yo me crié con una abuela eh, y, y el amor de esa abuela, que hablaba muy poco, casi no hablaba, pero el amor de esa abuela en cada plato que te servía lo podías sentir, ¿no? Y este Dios que tenemos, ¿no? Podemos ver su amor en cada día, las relaciones, en... ¿Recuerdan ustedes a Ananías y Zafira? Eh, que murieron inmediatamente por mentir. O aquellos que vieron que el arca se caía y se acercaron para agarrar el arca y fueron fulminados.
Y podemos seguir un montón de ejemplos de que la paga del pecado debiera ser eso, ¿no? Un acto de muerte instantánea, ¿no? Y Dios nos permite seguir vivos. ¿Somos mejores nosotros que Ananías y Zafira? No somos más íntegros que ellos, ¿no? Y el amor de Dios se sigue revelando para con nosotros. Nosotros hemos visto en algunos momentos de nuestras vidas personas que han muerto por el pecado, literalmente, ¿no? Yo tengo en el discipulado un chico que Dios lo rescató de las drogas, pero de una situación tal que estuvo bien cerca de morir también. ¿Y por qué no morimos? ¿Por qué no somos exterminados? Por el amor y la gracia de Dios. Y ese amor y esa gracia tiene que significar tanto para nosotros que nosotros podamos extenderlos a todos aquellos que nos rodean, ¿no? ¿Recuerdan eso del que debía mucho y el que debía poco? ¿No? Justamente por ahí muchas veces pensamos que hay relaciones que, eh, que no queremos restaurarla. Y tal vez hay relaciones que hay que poner en una distancia porque es sano y es prudente, pero muy distinto es eh, guardar rencor y no ayudar tal vez en una necesidad, ¿no? Y por ahí muchas veces eh, matarlos en el sentido de sacarle apoyo o no estar orando o un montón de cosas más. Creo que podríamos estar reflexionando un poquito más sobre estas cosas. Eh, Martín, para que cierres vos, hay lecturas de ver ahí en la página 11. Bien, bueno, Fabri, gracias, gracias de nuevo. Eh, Entre nosotros recién le escribí, che, quedan 10 minutos y sé que eso, bueno, no está bueno porque uno quisiera seguir y prolongarse. Eh, y pensaba, quizás como para cerrar, esta imagen de vuelta de la historia de la humanidad que Fabri volvía a mencionar esto de la línea o de las líneas rojas que cruzan la historia. Quizás alguno de ustedes que se sumó hoy o ya hasta la segunda clase dicen, che, pero ¿en qué momento vamos a hablar de las relaciones interpersonales? ¿En qué momento vamos a empezar a llenarnos de cosas, de qué cosas tengo que hacer? ¿Qué hago con el que me odia? ¿Qué hago con el que tengo problemas? Y como les dije en la clase pasada, eh, no vamos a centrarnos tanto en cosas para hacer, sino en comprender que nuestras relaciones interpersonales tienen que ver el todo, el 100% con cómo es Dios y cómo Dios se relacionó con nosotros desde el comienzo de la historia hasta la eternidad, que aún no vivimos, no llegamos. Entonces, esto de ver la historia básicamente nos ayuda a tomar perspectiva de cómo Dios desde el comienzo hasta la eternidad siempre buscó relacionarse con nosotros y ese es el modelo que nosotros tenemos que tomar para relacionarnos con los demás. Entonces, si no entendemos y si no tenemos una mirada global de Dios en la historia con el hombre, es difícil que después podamos entender ciertas cuestiones puntuales de qué debo hacer con un hermano, qué debo hacer con mi jefe, qué debo hacer con el vecino que habla mal de mí, que siempre... Si solamente nos vamos a versículos, perdemos. Por eso me parece magistral hablar de las relaciones interpersonales bíblicas arrancando de esta manera, viendo la perspectiva de la historia. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar ahí. Hoy Fabri nos ayudó a ver cómo el amor y la gracia están en distintas etapas de la historia. La tarea para el próximo miércoles, las lecturas, cuando las lean van a ver que va a hablar de relaciones entre personas, ¿sí?
Y ya el miércoles que viene vamos a empezar a buscar el ejemplo, a ver algunos ejemplos de relaciones que fueron buenas o no buenas, eh, y vamos a empezar a ver cómo podemos sacar de esos ejemplos cosas para nuestra vida. Vamos a ir a medida que avancemos, entrando más en el detalle de las relaciones, pero sí hago hincapié en esto. Tenemos que verlo siempre desde el enfoque de Dios y en su relación con el hombre, porque como dijo al comienzo Fabri, esa relación, esa armonía perfecta entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es otra cosa que el ejemplo y el modelo que nosotros tenemos que seguir. Así que bueno, por favor, tomen, hagan la tarea para el próximo miércoles, lean los pasajes bíblicos, tomen nota, escríbanlo. Vero, hiciste un resumen recién. Yo quedé, wow, qué increíble cómo pudiste escribir. Y está bueno escribirlo. Lo pongo como ejemplo. Escríbanlo porque al escribirlo nos ayuda a desarrollar lo que leímos, el pensamiento y ver cómo expresarlo. Y por ahí el próximo miércoles, si hacemos como hizo Vero, directamente algunos leen lo que escribieron, es más fácil e incluso nos ayuda a aprovechar el tiempo. Eh, no mucho más que eso, lo que quería simplemente terminar, agradecer de nuevo a Fabri. El miércoles que viene, bueno, lamentablemente me vuelven a tener a mí, pero después vuelven a haber otros invitados, así que va a haber varios profes invitados en esta materia. Y agregué una clase más al final, que más adelante les voy a contar, que un poco sorpresa, con otro invitado especial también, eh, que nos va a tirar ya tips que son muy prácticos a la hora de pensar en nuestras relaciones interpersonales. Ayer, antes de ayer me confirmó, así que va a ser para mí una bendición para todos ustedes. Bueno, Valeria, estás levantando la mano, así que no sé si querés agregar algo más. Si no, ya terminamos. No, con respecto a eso que yo me quedé pensando en ejemplos prácticos igual, sobre el amor, por ejemplo, porque, por ejemplo, en Tesalonicense le hace como muchos elogios, pero pensar en esto, o sea, ¿qué vio en ellos Pablo para elogiarles el amor? Pensaba en eso, en que también tenemos que pensar, porque hablamos mucho del amor, el amor, el amor, el amor, pero en lo práctico, ¿no es cierto? Y acá teníamos un montón de versículos y yo reflexionaba en eso, en Ujú, qué era lo que hacían, qué hacían, porque acá no lo decían los versículos específicamente, pero él elogiaba, eh, por ejemplo, a los tesalonicenses, digo, lo que inspiraron a Pablo a escribir algo así. El amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia. Cuando él habla de todo eso, ¿qué es lo que está viendo en ellos? Me ujú, ponía a pensar en eso, en cosas prácticas. ujú. Y tengamos presente que nuestra manera de relacionarnos con los demás es una manera de hablar del amor de Dios, ni más ni menos. Eh, Porque somos seres relacionales y, y cómo nos relacionamos aún con aquellos que no está muy bueno o pareciera no ser bueno, es una manera de predicar, que algo que Fabri también lo mencionó. Bueno, gente, gracias a todos por sumarse hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Hay algunos que faltaron. Le vamos a pegar un tirón de orejas para que se sumen el próximo. Acuérdense, para los que se sumaron hoy por primera vez, después en el grupo de WhatsApp subimos el video de YouTube para que también puedan entrar ahí, puedan verlo, puedan repasar o lo que quieran. Por favor, hagan la tarea y nos vemos el próximo miércoles. Fabri, un abrazo grande Gracias por la invitación y la verdad que es una bendición poder compartir con ustedes y espero, como diría Pablo, ¿no? Que haya sido de bendición para ustedes. y que se repita, Fabri, que se repita. Bueno, Gracias, Fabricio. buenas noches a todos.